Buenas noches, ¿qué tal están? El gusto de compartir con ustedes esta noche de jueves, La Clave. Esta noche, aquí por Red Guaraní, vamos a tratar con ustedes un tema sin duda alguna importante, Metrobús. El Metrobús que tanto ya se ha hablado, que tanto ya se ha publicitado en torno a lo que es el proyecto, cómo va a ser su mecanismo, el tema costo, cuánto le va a costar a usted cuando suba al Metrobús. ¿Cómo es el Metrobús? Además, ¿por dónde va a pasar? Todo eso les vamos a contar. Pero además, ¿cuál es la postura de los frentistas? ¿Qué dice la Municipalidad de Asunción? ¿Qué dice la Municipalidad de San Lorenzo? ¿Cómo está en Fernando de la Mora, que son las tres ciudades por las que va a pasar Metrobús? Y conocer algunas características más. Además, en lo económico, ¿cómo va a beneficiar o eventualmente perjudicar, que es lo que también, de tal modo que podamos escuchar todas las campanas en relación al tema Metrobús? Esta noche vamos a tratar esto. Ustedes tienen en pantalla la manera de comunicarse con nosotros. Tienen en Twitter, pueden escribirnos allí, @DiegoPY, o como si fuese paraguayo, o lo hacen a través de nuestra cuenta en Facebook, a través de ese nombre que ven allí. Nos pueden ubicar, nos dejan sus mensajes y ya participan de La Clave esta noche. Quiero ya saludar a nuestros invitados que van a dar a conocer las posturas, lo que se viene, porque ya ustedes habrán visto que frente al campus universitario, ahí en lo que es la entrada de San Lorenzo, ya empezaron las obras, algunos desvíos, y nos va a contar en detalles a lo largo de este programa el señor Albino Ferrer, intendente de San Lorenzo. Don Albino, buenas noches. Muy buenas noches para ti, Diego, a los televidentes. Gracias por la invitación, Diego. A vos, don Albino, por acompañarnos aquí en La Clave. Te vamos a preguntar de todo lo que la gente también del otro lado ya nos estará enviando como consultas para San Lorenzo, y además algunos otros aspectos ligados al Metrobús que al rato te vamos a preguntar, don Albino. No hay problema, Diego. También ya queremos saludar al ingeniero Luis María Pereira. Él es director de tránsito de la Municipalidad de Asunción. Ingeniero, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto poder participar del programa, informar sobre este tan importante tema que es el Metrobús. También tenemos muchas consultas, a ver un poco en Asunción, en qué momento va a llegar Metrobús, porque está empezando en San Lorenzo, económicamente, qué va a significar. Todo eso te iba a preguntar, ingeniero, sí, durante nuestro programa. También es bueno tener la versión de los frentistas. En muchas ocasiones me ha tocado entrevistarlo al señor Aldo Pérez, principalmente en el Mercado 4. Hoy lo tenemos como frentista en esta noche en La Clave. Aldo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Diego. Buenas noches a tus invitados y un saludo a la audiencia. Estamos a la orden para... Al rato te voy a preguntar, a ver, porque seguramente vos representás a un sector, los frentistas. Si ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo, al rato te voy a preguntar eso, porque hemos visto también una serie de manifestaciones de parte del sector que vos hoy estás representando. Don Albino Ferrer, intendente de San Lorenzo, hemos visto el inicio de las obras ahí frente al campus universitario, vemos todas estas señalizaciones, parecen unos muros de plástico que están en un costado. Entonces la gente si ve eso, para que sepa que se trata del inicio de obra, esos muros de plástico de colores, y ya los agentes municipales y del MOPC que están ahí. Estas obras, don Albino, han originado desvío de vehículos, principalmente de colectivos. Hemos visto algunas colas también que se originaron como consecuencia de esto, porque la gente en la primera semana generalmente se pierde. La municipalidad, por ejemplo, para el tema de desvíos, ¿qué está previendo? Estamos cooperando en primer lugar con Policía de Tránsito, también con el apoyo de la Policía Caminera. Se ha asfaltado rutas alternativas, que demasiado bien no viene, de verdad, eso hay que recalcarlo. Justamente un comienzo a mí me ha gustado este proyecto porque he presenciado también 2 filmaciones de Colombia, Venezuela. Entonces, para mí era un proyecto lo más importante que podía alcanzar a San Lorenzo. Y también, Diego, es importante divulgar un poco que San Lorenzo va a recibir muchos beneficios. O sea, el caso nunca en contra desde el vamos. Nunca el vamos. Gracias a Dios asistí. Tanto me dolió en aquella audiencia, creo que acompañado por el ingeniero Filippi, también el ingeniero Rivarola, asistieron en la primera audiencia creo que 15 o 20 personas y después empezó
la manifestación de aquí para allá, pero después tuvimos la prueba cuando se abrió una encuesta donde el 1%, 0,1% estuvo en contra del metro, 99%. O sea que entonces. notaste que hubo una alta percepción Sí. favorable al inicio del Metrobús. Exactamente, Diego. El Metrobús yo digo que le va a beneficiar a todos. A gente capacitada, de media, y ni qué decir a los humildes. Ahora, te voy a Porque, preguntar en algún sí. momento del programa, Don Albino, con los frentistas, porque en un principio se hablaba de, creo que 10 de julio, creo que se hablaba también de Benítez, otra avenida importante, y Sí. Julia Miranda Cueto, la ruta, Sí. con los comerciantes. Bueno, ¿a qué acuerdo llegaste con ellos? Pero eso te quiero Bueno, preguntar al ratito, Albino, bueno, porque le no quiero hay saludar problema. también a los Dale, demás sin problema, invitados, no así hay que problema. para que vayas pensando una respuesta. Sí, señor. Bueno, quiero preguntarle a Aldo, que he visto una serie de manifestaciones, en su mayoría en contra, que pase por Petirosi, que es un poco la salida del mercado 4 para tomar luego Eusebio Ayala, de tal modo así ubicarle al televidente en lo que es Petirosi. Hoy ustedes, ¿en qué posición están? Así mismo, Diego. Primero que nada, ¿verdad? Para que no haya contradicciones, ¿verdad? Y nosotros no estamos en contra del Metrobús. Vamos por ese lado. Lo que sí estamos en contra de su implementación, de la forma de implementación. ¿Por qué eso, verdad? Porque nosotros en cada parte, en cada tramo de este proyecto, hay diferentes problemas. San Lorenzo tiene su problema, Fernando tiene su problema, nosotros los del mercado tenemos nuestro problema, que es muy parecido a lo de San Lorenzo, porque quieren implementar una calle muy fina, ¿verdad? Que es la calle Petirosi, ¿verdad? Entonces, conociendo, ¿verdad? El proyecto necesita más de 4 carriles, ¿verdad? Y es ahí donde a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Porque el Ministerio de Obras Públicas hasta hoy día no nos ha dado una respuesta certera o favorable, no se ha presentado ningún proyecto alternativo, ninguna, por decirte, no sabemos qué va a pasar de nosotros después de esa implementación. Esa es nuestra... A ver, ustedes hablan directamente de un desempleo acá, en el caso de los comerciantes. Prácticamente sí, ¿verdad? Porque al no haber espacio físico en el tramo de Petirosi, entonces nosotros prácticamente no estamos contemplados en ese proyecto. En otras ocasiones también le preguntábamos a la gente del MOPC si tenían o no reuniones, audiencias con ustedes. Y ellos aseguran que sí, pero que supuestamente el sector que vos estás representando eran muy reacios a recibir la propuesta y que sí se les daba información, pero que no querían ustedes otra alternativa más que permanecer en Petirosi. Yo te quiero preguntar ahora, Aldo, ¿tuvieron o no esas reuniones, esas audiencias con MOPC? Tuvimos audiencia pública, ¿verdad? O sea, reuniones informativas, ¿verdad? Pero al señor Filippi, al señor Rivarola, al momento, ¿verdad?, de preguntarle, Rivarola, ¿dónde estamos nosotros en este proyecto? No supo cómo contestar, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza realmente el problema. El señor Pereira sabe bien, tuvimos muchas reuniones, siempre fue eso el problema. Obviamente todos queremos Metrobús, todos queremos un mejor medio de transporte, ¿verdad? Pero nosotros estamos preocupados por nuestro pan de cada día. Claro. ¿Y cómo le convencemos, Aldo, a la gente que está del otro lado mirando la clave hoy, que ustedes quieren Metrobús, pero no quieren que pase por Petirosi? ¿Cuál sería en consecuencia la alternativa? Hay muchas alternativas, ¿verdad? La avenida Rodríguez Francia, por ejemplo, es una calle mucho más ancha, ¿verdad? Después tenés calles alternativas como la de Cerro Corá, Herrera, ¿verdad? O sea, Cerro Corá, ¿verdad? Azara, que son vías directas de entrada al... Aldo, ¿y qué sabes de los frentistas de Rodríguez de Francia? ¿Estarían de acuerdo o también encontrás que allí habría resistencia? Bueno, hay que admitir algo, ¿verdad? En el Mercado 4 hace falta un reordenamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre y cuando haya un reordenamiento dentro del Mercado 4, va a haber más lugares, ¿verdad?, para que pueda pasar un transporte, o sea, el transporte, ¿verdad?, del Metrobús. Se podría ser una alternativa.
Bien, el ingeniero Luis María Pereira es director de tránsito de la Municipalidad de Asunción. Ingeniero, si bien es gran parte la responsabilidad del MOPC, también está incluida la Municipalidad de Asunción. Ustedes, ¿cómo analizan esto del Metrobús que tiene su entrada por Petirosi según establece el proyecto? Esto, o finalización en todo caso, como uno quiera mirarlo. ¿A qué acuerdo ustedes llegaron? Insisto, si bien gran parte es el MOPC, pero la municipalidad, ¿a qué acuerdo por lo menos ha llegado con los vendedores, con los comerciantes pequeños, con los frentistas específicamente afectados sobre Petirosi? Bueno, hay que tener en cuenta que este proyecto desde su inicio, cuando se estableció la consultoría para el diseño básico de ingeniería, se trabajó en forma coordinada en ambas instituciones, tanto el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Asunción, a tal punto de que el itinerario que fue establecido en principio y que consta del diseño básico fue en consulta con las autoridades de la Municipalidad de Asunción, las anteriores autoridades, no las actuales, y fue en ese trabajo conjunto realizado que se llegó a establecer este itinerario. Y actualmente nosotros tenemos un equipo del área social que está trabajando en cuanto a esta problemática que se da en esta zona del Mercado 4, específicamente la calle Petirosi, trabajando en forma coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y los comerciantes también para tener ese acuerdo. Ahora yo quiero resaltar algunas cuestiones técnicas que se debe tener en cuenta del por qué, porque la gente se pregunta, bueno, ¿por qué este itinerario que se estableció para el Metrobús? Hay cuestiones técnicas que se debe tener en cuenta para el transporte público de pasajeros y más todavía en este caso que se trata de un transporte masivo de pasajeros. Debe establecerse un trazado que acompaña la demanda de viajes, es decir, el trazado debe ser establecido por las calles donde se va a tener una mayor cantidad de pasajeros con necesidades de viajar en las cercanías. De ahí es que normalmente los trazados de los ómnibus, y eso en el sistema convencional también ocurre, siempre pasa por los puntos de mayor generación de viajes. Tenemos, por ejemplo, Mercado Abasto, Mercado 4, Hospital de Clínicas, y IPS, el Centro, Villamorra, y así. De esa manera fue que se estableció este trazado, teniendo en cuenta también que sea un trazado que sea lo más directo posible, ya que se trata de un sistema troncal, tronco alimentador, es decir, tener una red de conexión con otros sistemas que alimentan a este servicio. Y también se tuvo en cuenta la experiencia de ciudades donde se establecieron estos sistemas, en las cuales en la mayoría de los casos, claro, no todas las ciudades tienen la misma situación y no en todas las ciudades se repite el mismo proceso, pero en la mayoría de las ciudades donde se establecieron estos sistemas se tuvo un incremento en cuanto a la actividad comercial. Tenemos que ir a la pausa, pero brevemente le quiero escuchar a Aldo. Aldo, ustedes, si finalmente ya empiezan la obra sobre Petirosi, ¿qué van a hacer ustedes como frentistas o comerciantes? No nos movemos a nuestros lugares. ¿No van a salir? Y hasta que no haya una respuesta favorable para nosotros, es imposible. Te digo, Diego, es lo único que tenemos. Claro. Es lo único que tenemos. Yo Partiendo le escuchaba a tus desde ese compañeras lugar. decir que van a cerrar incluso Petirosi, no permitiendo la construcción allí. Por eso te digo, nosotros hasta no tener una propuesta clara, favorable o negociable con nosotros, ¿verdad? Nosotros no nos movemos ahí, Diego. Gracias, Aldo. Tenemos que ir a una breve pausa. Hoy estamos tratando Metrobús en San Lorenzo, Fernando de la Mora, Asunción. ¿Cómo nos va a afectar o cómo nos va a beneficiar? A la vuelta de la pausa tenemos más.
Bueno, ustedes saben que el Metrobús, una vez que se concrete, así como está establecido en el proyecto, pasaría por San Lorenzo, Fernando, Asunción. Sin embargo, igual va a afectar a miles de personas que vienen de Capiatá, J. Augusto y citar de otras ciudades que van a utilizar este medio de transporte. Quiero volver al intendente Albino Ferrer de San Lorenzo para plantearle, Albino, estabas comentando estos desvíos que la gente de a poco va sabiendo en lo que hace un poco a los colectivos de larga distancia, de mediana, de corta, que están desviando ahí sobre Avelino Martínez, que es un poco para que la gente conozca, te permite conectar entre Acceso Sur luego de un lado, donde está la comisaría de Arroyo Seco, y del otro lado, Albino, ya casi entrada a lo que es la universidad, más o menos antes, ¿verdad? Pero Arsenal, por ahí. Arsenal le sale en la esquina. Voy a hacer un poco de promoción al video Nápoles. A ver. Se sale en la esquina. Ahí se sale, De sí. verdad, Nápoles, sí. Un hermoso asfaltado. ¿Qué desvíos la gente va a tener, pero con agentes municipales, Albino? Yo lo que, Diego, disculpame, quiero hablar, ¿verdad? La situación de los frentistas del Sí. mercado de San Lorenzo. Ellos en la última reunión lo que alegaron es la tardanza de los trabajos. O sea, querían ya. No. ¿Cómo van a solventar los gastos? Porque hay algunos que están en salones alquilados, tienen 5 o 6 personal. ¿Cómo solventar esos gastos? Era la preocupación de los frentistas que con justa razón están preocupados. Entonces también queda a cargo del Ministerio de Obras Públicas contestar un poco también, ¿verdad? Ahora, Albino, esa vos sabés que inquietud, eso sí. representa desempleo si Sí, no hay una señor. alternativa para ellos. Porque está el que Exactamente. tiene su casilla, el que tiene su local chico o grande, en las galerías, los súper, que no sé si tienen súper ahí en Julián Hernández Cueto, pero veo que hay negocios grandes. Sí, tenemos ya Bastante después grande, ¿no? Mariscal Estigarribia, está Stop, que abarca gran parte también de esa avenida. Entiendo, Albino, sí. que gran parte es responsabilidad de MOPC y que Sí. ustedes se suman al proyecto como municipalidad. Sí, señor. Pero la plata, si eventualmente tiene que reubicación de los trabajadores, frentistas o indemnización, ¿esa plata quién la pone? Bueno, y seguramente el responsable de este proyecto ya estará manejando, ¿verdad? Cuánto puede salir, porque eso fue el hincapié de un comienzo. Pero ahora, Diego, te digo que vine tan tranquilo cuando esta mañana yo estuve presenciando ya el trabajo iniciado, que yo digo que va acelerado esto. Yo digo que van a cumplir con la fecha estipulada del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Seguramente después vamos a tener oportunidad a ustedes de conversar con el ingeniero Rivarola, con el ingeniero Filippi, que lo va a decir. Pero esta mañana era importante. Ahora, yo me fui. ¿los frentistas de San Lorenzo están inquietos o no? No, hasta el momento no, pero la última conversación que yo tuve con ellos fue esa preocupación. ¿Cuánto tiempo va a durar el trabajo? ¿Cómo van a solventar esos gastos mientras que los trabajos duren en el microcentro de San Lorenzo? Yo digo que acá se va a ejecutar el primer proyecto original, que es Julián Miranda Cueto, porque nosotros le dimos 3 alternativas, también tenía 10 de agosto, defensores también. Entonces, hoy conversé hasta inclusive con los concejales y que ellos dieron luz verde al Ministerio de Obras Públicas para que elija la calle. Eventualmente, Sí. ¿vos estás preparando alguna reubicación para los vendedores? Insisto en algo, sé que es MOPC el principal responsable, pero Sí. como colaborador, ¿la municipalidad prevé alguna reubicación o es este Yo tengo el ministerio? mercado Florida, ya son pocos los que van a caber allí, sinceramente. Ya está gran parte Porque cubierto también ese mercado. insistiendo, Diego, con el desvío de los colectivos de mediana y corta distancia. Que vaya por el mercado Florida, entonces allí va a tener éxito y la gente van a estar tranquila, ¿verdad? Sobre Pero el va a tema. quedar chico, Albino. Sí, pero yo lo que quiero es la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Antes de encarar este tema de los frentistas, que me preocupa también, Sí. es las calles alternativas que ya ha terminado el Ministerio de Obras Públicas, el caso de Arsenales que hablamos. Sí. También hay una avenida, se llama José A. Ortiz, que va al costado de la cancha de Libertad, que echamos la muralla.
hasta inclusive para ampliar esa avenida que ya está totalmente asfaltado. Tenemos Materi, tenemos varias calles alternativas. ¿Y van a estar tus agentes ahí? Van a estar hasta Porque hoy. si no la gente se pierde. Está trabajando hasta ley, está la señalización. Está haciendo un hermoso trabajo la empresa. Bueno, Albino, al rato te voy a tirar otras preguntas más en torno a esto porque la gente está ansiosa, uno, por dónde va a pasar, si va a tener gente que le va a guiar, cómo le va a afectar en su llegada al trabajo, después cuando llegue al colegio también. Pero quiero volver a Asunción y plantearle a Aldo, que es frentista, tus compañeros, compañeros de trabajo, porque hay muchos comerciantes, hasta ahora están en la idea de que van a cerrar incluso el inicio cuando se dé en Petirosi la obra, si para ustedes no hay una alternativa. Nos decías en el primer bloque incluso que se puede utilizar Rodríguez de Francia como alternativa. Y yo creo que hay muchas alternativas, ¿verdad? Pero vamos a partir del comienzo, ¿verdad? Este proyecto nosotros estamos desde el 2011, ¿verdad? Desde el 2011 nosotros tenemos dudas. Desde el 2011 nosotros venimos cuestionando ciertos aspectos, ¿verdad? de este proyecto. Y hasta hoy día, ¿verdad? No hay ninguna respuesta favorable, ni siquiera un proyecto alternativo, no se habla de reubicación, no se habla de indemnización. Cuando nosotros planteamos esas preguntas, siempre la gente del MEOPC desvía el tema, nos dicen claramente... ¿Por qué desvía? Y porque no tienen respuesta. Simple, no tienen respuesta. No hay ningún proyecto razonable, o sea, no hay proyecto ni... Aldo, hacete la película que ya empieza sobre Petirosi, hacete la película. Ahora, así como está todo conversado y trazado en el escrito, ¿hay indemnización al menos? No. ¿Y una reubicación? Tampoco. Entonces, ¿qué hay para ustedes? Nada. Simple, nada. Ese es el problema. Por eso te decimos, nosotros como paraguayos, ¿verdad? Como ciudadanos, queremos un transporte mejor. En el 2012 el transporte era mucho peor, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos algo bueno para nuestro país, ¿verdad? Entonces, el problema, como te dije, es que no hay ninguna alternativa para nosotros los del mercado. Ahí es donde empieza nuestro gran problema. ¿Hasta qué punto como manifestación o protesta ustedes llegarían? Y la hora no empieza en Petirosi. O sea, el tramo que toca Petirosi, General Aquino, Petirosi y Perú... No va a empezar. No va a empezar. Ustedes se van a negar, van a resistir. Estamos abiertos a conversaciones, estamos dispuestos a escuchar alternativas, estamos dispuestos a negociar, ¿verdad? Que quede claro, estamos dispuestos, ¿verdad? Estamos abiertos a las conversaciones. Porque imagínate, Aldo, lo que planteaba recién Albino, que hay un sondeo, una encuesta que en algún momento se hizo, creo que el año pasado, que dice que solamente menos del 1% estaba en contra. Es ficticio eso, Diego. ¿No creen ese dato? No, salí vos a la calle. Salí vos a la calle y vas a encontrarte con otras personas. La misma cosa pasó con la encuesta que hizo el MEOPC. El 100% de los encuestados están a favor. El 100%. ¿Qué crees que a la gente no le convence? No. Y que no está en la encuesta que vos cuestionas. Mucha gente, uno luego no sabe la realidad de este Metrobús. No sabe cuánto va a estar el pasaje. ¿Cuánto vos crees que estaría? Porque hablan de que sería el mismo costo. No, imposible eso es. Los mismos estudiantes de la UNA en su momento habían hecho un estudio y decía que este proyecto solamente es factible si es que el gobierno empieza a poner plata de por sí. ¿Qué otra mentira crees que hay detrás de Metrobús? Y muchas mentiras. Vamos por lo básico. El pasaje no va a estar 3.300. Vamos por lo más alto. ¿Otra ¿verdad? mentira? Otra cosa, ¿verdad? Que ellos dicen que para nosotros, a nosotros nos va a beneficiar, ¿verdad? Pero imagina... Nosotros pasajeros todos. Pasajeros y comerciantes. Pasajeros y comerciantes. Una de las propuestas que había escuchado es que va a haber tiempo de 9 a 12 de la noche para el descargue de mercadería en el Mercado 4. Ajá. Uno.
Y yo me voy, ¿verdad? A un ejemplo, ¿verdad? Estuve por Buenos Aires, ¿verdad? Hace un tiempo. Y ahí, por ejemplo, el Metrobús no usa carril especial como Se pretende hacer. se pretende hacer, ¿verdad? Y el 60% de nuestros clientes vienen en auto, vienen en moto, pero con este proyecto no va a haber auto, no va a haber motos, ¿verdad? O sea, no van a entrar ninguna, solamente el Metrobús, Otro tema, ¿no? por ejemplo, las paradas. Y las paradas, por ejemplo, van a estar en el medio. ¿Vos crees que a la gente no le va a gustar eso? El pasajero, digo. No sé si no le va a gustar, ¿verdad? No sé si no le va a gustar. Lo que sí va a hacer es incómodo. Porque es como querer alzar 500 personas en un espacio de 2x3. Porque así es el espacio de las paradas. Oye, ¿qué te dicen tus representantes? O sea, a los que vos estás representando, ¿qué te dicen? ¿Qué te dijeron? Nada, así en el programa esto. Deja bien en claro esto. ¿Qué te dijeron No, a los que vos que representas? el proyecto lo que conlleva, o sea, lo que se va a empezar en Petirosi no empieza hasta que realmente haya una propuesta clara. ¿Cuántos son ustedes ahí nomás luego? Los afectados directos sobre desde General Aquino hasta Perú, sobre Petirosi, son 600 mesiteros, son 600 familias. Y no hay grupos así como divididos, ustedes son uno solo. Nosotros somos uno solo, es uno solo. Inclusive los frentistas, ¿verdad? Los que tienen sus locales, están todos, no hay división. Bueno, ingeniero, les espero entonces una tarea, en el caso de ustedes hasta de mediadores, para buscar una solución, porque uno siempre, como dice acá Aldo, quiere el Metrobús porque significa de algún modo progreso, seguramente también agilización En cierta forma. y algunas cosas positivas, ¿verdad? Claro. Y la municipalidad tendrá que mediar seguramente acá también, ¿verdad? Porque están pidiendo que se les comunique, se les dé alternativa. ¿Qué pueden hacer ustedes, director? Bueno, como dije antes, tenemos un equipo que está trabajando sobre este tema específico que afecta hoy en día a los comerciantes en cuanto a las dudas que ellos tienen y esa incertidumbre, ese temor a lo que pueda ocurrir también. Y estamos trabajando con el equipo del área social y creemos realmente de que es posible llegar a algo que esté en conformidad de ellos. De hecho que el, el BID establece esa condición para que se pueda avanzar con la obra en los tramos en que se vean, se tenga que acordar o por lo menos darle a los comerciantes esa tranquilidad de cómo se va a operar y cómo se va a realizar la obra y cómo va a quedar después también, cómo va a operar todo ese centro comercial. Ingeniero, Mario Ferreiro ya se encontró con este proyecto. Él no fue, digamos, quien venía impulsando, sino ya se encontró con esto. ¿Cuál es la opinión de Ferreiro sobre Metrobús? Sí, la opinión del intendente es que esto es algo que va a favorecer grandemente a la ciudadanía. Él no pone ninguna oposición. No, sí, desde luego que está interesado en que todos los detalles en lo que respecta a Asunción se tengan en cuenta para que las cosas marchen bien y que se cumpla todo lo que está en el proyecto. Y desde luego que preocupándose también por lo que manifiestan los comerciantes para que ellos se queden tranquilos. Estamos trabajando de esa manera. Y bueno, la información que tenemos del Ministerio de Obras Públicas es de que este año recién se va a dar inicio a las obras en Asunción, pero de todos modos ya tenemos preparados los caminos alternativos y todo lo que hace al tema tránsito para cuando llegue ese momento. Vamos a continuar contigo, director, y con el intendente, pero tengo que despedirle a Aldo y decirte algo. Antes de que te vayas, ¿algún mensaje que vos quieras dejar de parte de todos tus compañeros que seguramente están del otro lado mirando el programa en relación a los frentistas, comerciantes? ¿Qué se viene para ustedes en este año 2017? Porque siempre hay un nivel de ansiedad sobre esto. Claro, realmente nosotros, más que todo, estamos unidos y sabemos lo que queremos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que constantemente están informándose, ¿verdad? O sea que no hay ninguna sorpresa para nosotros, pero sí estamos dispuestos, ¿verdad?, a realmente
conversar con propuestas creíbles, ¿verdad? Como dijo el ingeniero, ellos están trabajando, ¿verdad? Pero yo creo que ya es demasiado tiempo, ¿verdad? Desde el 2012 que nosotros venimos esperando alguna propuesta, ¿verdad? Pero hasta hoy día no hay nada convincente. Gracias, Aldo. Dale, muchas gracias. Dale. Bien, a la vuelta de la pausa se suma a la mesa de debate un economista que también nos va a dar su punto de vista en relación al Metrobús. Y continuamos con el intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, quien nos acompaña, así también el director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, el ingeniero Luis María Pereira, más acerca de cómo nos puede afectar o beneficiar el Metrobús aquí, en La Clave. No se vayan. Seguimos en La Clave y esta noche estamos tocando un tema que para ustedes sin duda alguna va a ser vital a la hora de algún destino que tiene por Asunción, por Fernando, San Lorenzo. Y hoy estamos tocando los detalles, los entretelones. Y a esta mesa de debate queremos sumar la participación, una vez que hemos saludado y despedido a Aldo, un frentista que dio su postura, ya al ingeniero, al economista Santiago de Filipis, es gerente de programa Reconversión Urbana y Metrobús. Qué largo es tu cargo. Realmente es más largo. Es más largo. A ver, ¿cómo es total? Programa de reconversión urbana, construcción de oficinas de gobierno, reconversión de tránsito y Metrobús. Pero así es. ¿Y cómo se tiene que poner un sello eso? Por eso decimos reconversión urbana y Metrobús. Para que por qué lo largo menos es tu cargo, ¿eh? quede registrado y sea un poquito más fácil. Pero depende, Metrobús nomás también. Pero depende del MOPC, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Por qué el Metrobús es la mejor opción de las que se analizaron? Porque se habló de tren, se habló de trolebús, se habló de subte como Buenos Aires. ¿Por qué Metrobús fue la opción más válida? Fundamentalmente por la relación calidad-precio que genera esta solución. Por ejemplo, el kilómetro de construcción de Metrobús con obras adicionales. Acuérdate que el proyecto Metrobús no es solamente un proyecto de transporte, es un proyecto de reconversión urbana. Por eso estamos haciendo desagües cloacales, desagües pluviales, veredas, cajas técnicas para soterramiento de cables. O sea, es mucho más que solamente un proyecto de transporte. Dicho esto, te estaba comentando, con toda esa infraestructura, más o menos el kilómetro de infraestructura para el Metrobús nos cuesta $5 millones. Números más, números menos. Un sistema como el del monorriel cuesta entre 30 y 50 millones de dólares por kilómetro. Un sistema como el subte, el de Buenos Aires, por ejemplo, cuesta alrededor de 100 millones de dólares el kilómetro. O sea, impensable ahora. Son soluciones fantásticas. O sea, no hay una discusión a la tecnología, ¿verdad? Pero no se tiene la plata para eso. Pero con esa cantidad de recursos podemos hacer el sistema completo para toda el área metropolitana, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si vos tenés que explicarle, economista, al televidente, si tenés los colectivos que hoy están pasando todos los días por Eusebio y el Metrobús, así, para que puedas graficarle cómo sería, ¿cuál es la diferencia? Que es un colectivo más lindo, es igual al colectivo, el trayecto es más corto, es más largo, la velocidad cómo va a ser. Yo quiero que le digas al televidente eso para que él pueda fotografiar, bueno, así es el colectivo que vemos hoy y así va a ser el colectivo Metrobús que va a pasar a futuro. ¿Cómo va a ser? Explícanos la diferencia. Yo te quiero contar más lo que es el Metrobús. Creo que todos los televidentes conocen lo que es el sistema hoy, ¿verdad? Sí. El sistema de Metrobús tiene muchísimos cambios
con relación a lo que existe actualmente. Primero, vamos a tener vías exclusivas, lo que hace un sistema mucho más rápido, mucho más cómodo, mucho más eficiente, mucho más predecible. Vamos a tener las horas, los minutos a los cuales va a pasar por una estación. Vas a tener en una aplicación de celulares dentro de cuántos minutos pasa por la estación que vamos a llegar. No vamos a tener, los pasajeros no van a tener trato con el conductor, porque los sistemas de pago son todos electrónicos, Ajá. ¿verdad? Entonces, el orden en el tránsito, imagínate que van a salir solamente de la ruta Mariscal Estigarribia y la avenida Eusebio Ayala, 1.200 ómnibus, muchos de ellos chatarra, y van a entrar solamente Pero 180 ómnibus. Pero ¿verdad? ¿qué va a pasar de esos colectivos que hoy vemos en las calles, ya sean los viejitos o los que son nuevitos ahora, cuando entre a funcionar Metrobús? ¿Qué va a pasar de ellos? Por la avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia, el único medio de transporte que va a circular es el Metrobús. Los autos, No, como medio de transporte Claro. público es Metrobús. pero sí los autos, Los motos, autos, sin los problema. camiones, motos van a seguir. Acá el tema entonces es con los colectivos que hoy están operando. Así mismo es. ¿Por así dónde mismo van a es. pasar ellos? Ellos, hay diferentes situaciones y diferentes planes. Por ejemplo, hay líneas que hoy salen de algún lugar en Areguá, por ejemplo, vienen y el trayecto que circulan sobre la avenida Eusebio Ayala, ese trayecto no lo van a hacer. Van a actuar, por ejemplo, como un alimentador al Metrobús, o en su defecto, si tienen que continuar posterior a la avenida, van a hacer un trayecto paralelo y van a continuar después. A ver, no sé si soy claro. Ajá. Si viene, por ejemplo, un ómnibus que viene de Ñemby por Acceso Sur, por ejemplo, ¿verdad? Y en algún momento tiene que tomar la avenida Eusebio Ayala y salir de ella de vuelta, entonces va a seguir seguramente por la avenida Fernando de la Mora, que es la paralela, y después va a tomar su Al rato su me gustaría trayecto. que me respondas cómo va a responder MOPC al reclamo de los frentistas al rato, porque todo eso que yo contaste quiero trasladarle al intendente de San Lorenzo. Así como plantea el economista Santiago de Filipis, parece realmente un cambio realmente maravilloso en cuanto a lo que es la agilización, la utilización, el tiempo, etcétera. Todo eso que plantea, además del cambio urbano que también plantea, ¿eso cómo beneficiaría o afectaría a San Lorenzo? Yo digo de afectar no lo van a afectar. Por eso en un comienzo te dije, Diego, he participado viendo las filmaciones de Colombia, por ejemplo, también uno de Venezuela. Usted que ahora estaba diciendo el ingeniero que es mejor todavía ahora, ¿verdad? Entonces, el tema es en la construcción de obras, ¿no? ¿Qué fecha, cuánto tiempo va a durar? Pero como te dije, lo vuelvo a reiterar. Acá le tenés, preguntale al Sí, ingeniero Rino. esta mañana le comenté al ingeniero que están acelerados la obra, entonces yo digo que por ahí se pueden subsanar mucho, pero los frentistas de San Lorenzo, eso es lo que alegan, cómo pagar sus alquileres, cómo solventar los gastos de personales que tienen. Esa fue la última preocupación de ellos cuando yo me he reunido con ellos. Lástima que se fue Aldo, porque también yo tenía hubo en la Municipalidad de San Lorenzo 2 manifestaciones. Lo que no quieren, y también la gente empezó a reaccionar ¿No en San tenías Lorenzo. grupos divididos allá? Sí, ni sabía yo de la manifestación. También vinieron la gente que pidieron. por Y el te Metrobús, sentaste a casi negociar triplicaron. con los grupos. Pero yo solamente les escuché a ellos, les transmitía al Ministerio de Obras Públicas. Creo que en una de las reuniones estuvo el ingeniero de Filippi, también con el ingeniero Rivarola, y explicando allí todos los pormenores. Porque yo nomás pienso, Diego, si es que vamos, no le encontramos la vuelta, no le encontramos una solución pacífica, entonces ya de vale esperamos grandes proyectos, grandes obras en Paraguay. ¿Cómo vamos a progresar? Yo digo que hay que buscar y empezar. También ellos tienen, ¿verdad?,
la potestad de... Nosotros formamos una comisión, él sabe, para tratar de dialogar con la gente. Hoy te dije, y vine tan contento a este programa, a Diego, cuando he visto cómo se estaban trabajando. Yo digo que este va a ir rápido. Va a ir rápido. Es tu percepción, Mi Albino. percepción, Le sí, quiero señor. preguntar también al director de tránsito de la MUNI de Asunción, ingeniero Pereira, de lo que escuchaste del economista de Filipis, de todo lo que fue mencionando, de cómo se viene, ¿cómo afectaría o cómo beneficiaría entonces al sector Asunción, pero principalmente allá se usa ya la entrada hacia Petirosi? Bueno, este sistema, por ser de transporte masivo de pasajeros, con todos los beneficios que ya estuvo mencionando Santiago, desde luego que va a ser altamente positivo para la gente. Va a tener la posibilidad de conectarse de distintos puntos en el área de influencia del Metrobús con un sistema alimentador que llega hasta la troncal de Eusebio Ayala y Ruta Mariscal Estigarribia, hacer el transbordo y llegar hasta un cierto punto otra vez, por ejemplo en Asunción, y tomar otro bus alimentador, y así las distancias se acortan y el tiempo principalmente, ya que por tener un carril exclusivo de circulación, el pasajero va a ganar en tiempo, como decía también, la confiabilidad en el sentido de ir a la parada y saber que a tal hora va a tener el ómnibus, la seguridad también, porque las estaciones van a estar a una cierta distancia, entonces ya no va a ser como ahora parar el ómnibus en cada esquina, va a tener mayor seguridad. Y algo que creo que no se mencionó también, que este sistema de paradas también tuvo como criterio el de facilitar el traslado a la gente, lo que se llama la accesibilidad universal. Por eso es que se hace el acceso a nivel para que las personas con escasa movilidad o que necesitan de elementos para movilizarse puedan hacerlo con facilidad. Hablando del sistema de parada y demás, ingeniero, para descender, para ascender a este sistema de vehículos, el Metrobús, ¿va a ser a nivel de túneles, ahí en las franjas peatonales? ¿Cómo se está previendo? Bueno, en principio se tiene establecido un sistema semafórico que va a gerenciar todo el tránsito y también va a permitir que los pasajeros, los que quieren acceder a las paradas, puedan hacerlo con seguridad a través de un sistema de semáforos peatonales también. Hoy en día, con todo el desorden que tenemos, al menos yo no tengo conocimiento de muchos casos de gente que es atropellada por la avenida Eusebio Ayala, y con mayor razón yo creo que una vez que la gente, conociendo, ven cómo opera el sistema y con la ayuda de los semáforos, yo creo que va a tener seguridad para cruzar. Director, a vos te va a tocar seguramente negociar con los frentistas, caso que le quiero preguntar luego al economista, pero en el caso de Asunción, porque ya escuchaste, no vamos a permitir que en Petirosi vengan a construir Metrobús hasta tanto no tengamos una solución, dicen ellos, una respuesta al reclamo. Según la municipalidad, a través de vos va a tener que sentarse a dialogar para llegar a un consenso. De hecho, casi está establecido, es una exigencia del BID, y nosotros confiamos en el trabajo porque estamos acompañando al Ministerio de Obras Públicas, estamos trabajando en forma coordinada y creemos de que se va a llegar a una solución. Y también con todo el equipo, el intendente y el equipo de directores, solemos recibir también a los frentistas y escuchar sus preocupaciones, algunas de ellas referidas al tiempo que se va a realizar la obra. Ahora estamos viendo el material de que algo que ya se aseguró, de que Eusebio Ayala no se va a cerrar durante la ejecución de la obra. Siempre va a haber, se van a tener carriles de circulación para los vehículos y para los automóviles, calles alternativas cercanas a la avenida. También manifestaron su preocupación los frentistas respecto al estacionamiento y bueno, y todo eso nosotros desde luego que estamos trabajando tanto en la parte técnica de tránsito como también en la parte social, y creemos de que vamos a llegar
al objetivo de que esto pueda salir bien y de ser posible en el tiempo que está establecido. Vamos a una breve pausa, pero a la vuelta quisiera escuchar de cada uno de ustedes, tanto del intendente de San Lorenzo, el representante del MPC, de la Municipalidad de Asunción, cómo van a llegar a un acuerdo con los frentistas. Y el representante del MPC participante si hay indemnizaciones o si va a haber reubicaciones. Bueno, ¿qué planes hay para los frentistas, comerciantes y demás que de algún modo dice que están afectados con la iniciativa de este proyecto Metrobús? Esto a la vuelta a la pausa. Ya entramos en la última parte de la clave. Esta noche estamos tocando un tema candente en lo que hace nuestro día a día cuando estamos en la calle, principalmente entre San Lorenzo, Fernando y Asunción. Se habla de progreso con el Metrobús, que fue la vía que nos explicaba uno de nuestros invitados esta noche como la mejor opción para la gente que tiene que ingresar a la capital del país, luego salir, retornar a algún destino que tenía previsto. Hoy estamos tocando el tema Metrobús y de a poco vamos también tocando lo último en torno a lo que tiene que ver a la solución. Quiero preguntarle aquí justamente al economista Santiago de Filipis, que es el gerente de programa Reconversión Urbana y Metrobús. Largo tu cargo. La solución que se puede plantear para los frentistas, porque habrás escuchado a Aldo, que es de Asunción, que decían, no, vamos a permitir que se construya Metrobús acá sobre Petirosi, porque hay muchísimos comerciantes frentistas afectados. ¿Qué se le dice a ellos? Existe todo un plan socioambiental para tratar este tema, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, y lo estamos implementando en la misma medida que vamos avanzando con la construcción. Por eso nomás es que probablemente no llegamos todavía a la solución con el amigo Aldo y toda la gente del Porque Mercado los 4. han notado preocupados. Que te voy a comentar enseguida un poquito lo que vamos a hacer ahí. Pero quiero comentarte lo que estamos haciendo hoy en el primer tramo, donde empezaron las obras. Donde empezaron las obras habían 17 mesiteros o ocupantes, digamos, de la vereda, con los cuales hemos conversado, negociado, los hemos trasladado a todos, salvo a uno que solicitó no ser trasladado y solicitó que irse a su casa, digamos que se le lleve su negocio a su casa. Y a los demás se les reubicó, se les dio casillas nuevas, están todos contentos. Probablemente en la próxima semana se va a hacer como el acto oficial de entrega. Además tenemos afectaciones en estos primeros 2 kilómetros, 40 propietarios, frentistas o comerciantes que tienen, por ejemplo, carteles sobre la vereda o tienen algún techo, alguna mejora. Entonces, con ellos se ha tasado esa mejora y en el transcurso de la próxima semana van a empezar a cobrar los cheques por la indemnización de la mejora que tenemos que destruir, en este caso, digamos, sacar el cartel. Entonces, o sea, además de eso, sí, está está previsto, si existe algún tipo de expropiación, a través de la ley de expropiación, se compra, se paga la fracción del inmueble que corresponda. Además, hay planes de capacitación que ya fueron implementados inclusive a esta gente en términos de ventas, de manejo de inventario, de marketing, etcétera. O sea, hay planes
para trabajar con todos, para que sean partícipes. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, o sea, estamos teniendo en cuenta todos los reclamos. Se buscan las mejores soluciones. En algunos casos son muy buenas, en otros casos a lo mejor no tanto. En algún momento Y también... en el caso del Mercado 4, y esto Ajá. quiero para cerrar un poquito, Sí. ¿verdad? O sea, ahí estamos trabajando muy, muy de cerca con la Dirección de Área Social de la Municipalidad de Asunción, con la Dirección del Mercado 4 y con la Dirección del Proyecto Itaipú en el Mercado 4. Además, hay diferentes grupos dentro de todos estos permisionarios. Sí. Están ya todos censados. Con 2 de los grupos ya tenemos acuerdo. Ya cerraste. Sí, o sea, y te puedo decir, o sea, con los yuyeros y con los artesanos Ya cerraste. ya cerramos. Sí. Se le va a comprar un lugar, se le va a adecuar un lugar y se van a mudar. Ambos estos casos. Con este otro grupo estamos buscando y tratando de ponernos de acuerdo cuál va a ser el lugar. Ellos van a estar, la infraestructura que van a tener donde se muden va a ser muchísimo mejor que la que hoy tienen estando en la vereda, Sí. en un puesto precario, etcétera. Te digamos, agradezco, ¿no? Santiago. Ahora quiero, para ir de a poco cerrando también nuestro espacio, Albino, ¿le va a traer mejor a esto? ¿Qué quiere decir la gente del MOPC? Siempre hay expectativas también en su propio municipio acerca de lo que es el Metrobús. Sinceramente, Diego, va a traer a San Lorenzo muchos beneficios. Ya les he comentado, por ejemplo, la construcción del desagüe cloacal, del desagüe pluvial, también la instalación eléctrica obsoleta que tenemos en el microcentro. Para mí que eso ya es un gran logro, pero el ingeniero se está olvidando de una cosa muy importante. A ver, ¿de qué va? Primera etapa, habló él, Universidad hasta Fernando, después Universidad San Lorenzo. Por lo menos yo le pedí mano de obra sanlorenzano. Sabemos que falta fuentes de trabajo, así es que ingeniero, incluirle un poco a los sanlorenzanos, por lo menos esa parte que le pertenece a San ¿Algo más que le Lorenzo. quieras pedir, Albino? Y sí, y buscar la forma con los frentistas que me preocupa. Hoy he visto, escuché algunos comentarios que va a ser muy rápido la construcción. Hoy estuve presenciando y eso me animó bastante, Diego. Y ojalá haya paz, Paz y que haya tranquilidad para progreso, todos. que la gente sin esté problema. contenta Exacto. con todo eso. Gracias, Albino. Muchas gracias, Diego. También ya para despedir al director de tránsito de la municipalidad, ingeniero Pereira, se viene una tarea dura ahora, porque hay que sentarse a negociar con los trabajadores, con los vendedores, frentistas. Así es, pero tal como lo estabas manifestando, Santiago, creemos que con el plan que se está llevando adelante, eso va a tener el resultado esperado. Y también creo que toda la ciudadanía ya espera un sistema de transporte mejor y confiamos de que este es el primer paso de lo que nosotros conocemos como un sistema integrado de transporte para toda Asunción, e ir avanzando luego con otros corredores importantes de la ciudad. Muchas gracias, ingeniero. Quiero agradecer a mis 3 invitados, además de Aldo, que participó en una parte del programa. Cada uno de ustedes que está del otro lado habrá escuchado al intendente de San Lorenzo, al representante del MOPC, al representante de la Municipalidad de Asunción, y cada uno va a sacar su propia conclusión. Ojalá todo lo que se proyecte sea siempre a favor de la ciudadanía, que haya confort, desarrollo, progreso, es lo que todo el mundo desea. Y algo que siempre nos busca, la paz, el acuerdo entre todos. Ojalá al menos eso se pueda lograr también en todo este proceso. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Clave. El próximo jueves ya les va a acompañar el señor Germán Martínez Bierzi. Que tengan un feliz descanso. Hasta pronto.